es Alexis Rodríguez Ramos. Quiero agradecer al Centro de Excelencia Académica por la oportunidad para hablarle hoy sobre uno de mis temas de investigación preferidos, que es el tema de los videojuegos. Yo llevo trabajando con videojuegos desde el 2005 en términos académicos, haciendo investigación, pero he sido videojugador desde hace más de 35 años. Así es que, pues, para mí es un tema que me apasiona y es un tema que entiendo que dentro de la academia todavía nos falta un poco de reconocimiento como un objeto de estudio, por la razón por la que hemos estado dando esta charla en el CEA. Esta es la tercera y última de las charlas que se dieron este semestre, la otra impartida por el doctor Jaime Ortiz y el doctor Alfredo Rivas. Así es que un poco hoy vamos a hablar sobre un tema que muchas veces no se habla mucho en términos de lo que es el estudio de videojuegos, que son los beneficios. Casi siempre uno escucha las partes negativas en términos de lo que es la violencia de los videojuegos, lo que es la adicción a los videojuegos, pero se olvida quizá en el proceso de tomar en consideración que hay unos elementos que son positivos de jugar videojuegos. Así es que un poco durante la mañana de hoy lo que vamos a hacer es conversar un poco sobre esos beneficios. Yo voy a hablar sobre esos beneficios eh, a grandes rasgos y después lo vamos a ver por diferentes poblaciones, por edades, por ejemplo. Puedes pasar a la próxima. Así es que lo que vamos a estar, como les comentaba, vamos a estar discutiendo, vamos a hacer una mirada a lo que son los beneficios generales de jugar videojuegos. Y después vamos a entrar entonces en los beneficios específicos durante la niñez, durante la adolescencia, la etapa adulta y a la población de adultos mayores. En esta presentación va a ser algo, eh, lo que voy a hacer con ustedes esta mañana es que voy a poner varios videos de juegos, porque usualmente cuando uno habla de videojuegos no todo el mundo está en la misma sintonía, no todo el mundo conoce los mismos juegos. Así que un poco para evitarnos la parte de tener que imaginar el juego, pues es más fácil poner un video y entonces comentar desde ahí. Así que un poco parte de la presentación vamos a estar, va a ser en esa línea. Yo selecciono esta definición sobre lo que son los videojuegos porque me parece bien precisa y bastante amplia. Al mismo tiempo dice, define, Lehar y colaborador define los videojuegos como cualquier tipo de software de entretenimiento interactivo, incluyendo cualquier tipo de computadora, consola, juegos en línea o dispositivos móviles. Y me gusta esta definición porque dentro de la discusión sobre videojuegos, pues siempre, en algunos momentos, algunas personas plantean quiénes van a ser o no son gamers, quiénes podemos considerar a personas como videojugadores. Así que un poco hay un debate si son personas que juegan en la computadora o que juegan en consola, que juegan en el teléfono solamente. Así es que en ese sentido, para un poco trabajar todas las posibilidades, pues me gusta adoptar esta definición. En términos de cuando usted revisa el informe del Entertainment Software Association de todos los años, que es un informe que sacan todos los años, se va a dar cuenta que el espacio, el lugar donde más juegan las personas es el teléfono. Y eso un poco lo hemos visto porque como cada vez el acceso a los llamados teléfonos inteligentes es más común, pues entonces eso viene siempre acompañado de juego y pues la gente está cada vez más jugando. Yo me suscribo un poco a la visión de Jesper Juhl, que es un autor de videojuegos que ya lleva ya mucho tiempo, mucha trayectoria en términos de investigación. Y Jesper Juhl lo que dice es que al final del día la importancia no es en dónde están jugando, sino el hecho de que están jugando. De que podemos tener personas que están en la sala del doctor esperando su turno y lo que hacen es sacar su teléfono y empezar a jugar un juego. Así que un poco la idea es entonces que los videojuegos se han generalizado en términos de práctica y que cada vez más las personas están haciendo uso de ellos. Siguiente. Muy bien, así que nada, un poco para tener algunos elementos claros, esto probablemente ya lo han visto y lo conocen, podemos hablar un poco sobre videojuegos como aquello ocurre en un videojuego que está determinado por su programación, es decir, el aspecto técnico, suscribiéndose a las acciones que ocurren en el mismo, una serie de posibilidades limitadas que están vinculadas a la historia del juego, que es la estructura narrativa. Es decir, vamos a ver en el videojuego dos elementos que son sumamente importantes
Uno de ellos tiene que ver con el llamado gameplay o la dinámica de juego, es decir, aquella acción que ocurre al interior del juego, las mecánicas, por decirlo de alguna manera, que obviamente están directamente relacionadas con lo que uno hace fuera del juego. Es decir, si yo quiero que la acción se desenvuelve en el juego, pues yo tengo que apretar un botón o mover un control o tengo que hacer algo fuera del juego para que se exprese en el juego. Y entonces eso es lo que vamos a llamar el gameplay. Eso es lo que le da la experiencia, ya sea así un juego de carreras, de carro, o un deporte, o un juego de pelea, pues entonces el elemento del gameplay es lo que está marcado en ese tipo de juego. El elemento narrativo es algo bien importante porque es el elemento que para muchos juegos va a ser indispensable porque es el que mueve la historia. Uno está llevando a cabo una dinámica en el juego, pero esas dinámicas están en función de una historia que uno está tratando de desarrollar y así es que eso es parte de esa vinculación quizá que los videojuegos tienen con el mundo cinematográfico. Cuando vean algunos de los videos que voy a presentar, son realmente trailers de los juegos y en los trailers, igual que pasa con las películas, pues es una forma de presentarle a la persona que va a ver, que va a consumir el juego, qué es lo que va a encontrar. Pero van a ver que también está un elemento no solamente del gameplay, sino también elementos que tienen que ver con la historia que usted va a estar desarrollando y la cual usted va a estar participando. Y eso es uno de los elementos importantes de los videojuegos, que uno no es un espectador, simplemente un espectador, sino que es una persona que participa directamente con lo que ocurre ahí. Por eso el debate sobre la violencia es la preocupación sobre qué tanto puede influir no solamente el observar, sino el llevar a cabo comportamientos dentro del juego que pueda ser entendido como violento. Así es que, y de los dos elementos, pues en algún momento hubo un debate que duró muy poco, que fue un debate sobre qué era lo más importante en el juego, si el gameplay o el elemento narrativo. Y al final, la resolución del debate fue que ambos son importantes, que usted puede tener un juego que tenga una excelente dinámica, una excelente gráfica, una excelente mecánica para jugar, pero si la historia no es buena, pues no necesariamente la gente se vincula con el juego. O por otro lado, la historia puede ser muy buena, y esto ha pasado con algunos juegos, que uno empieza a ver la parte cinemática y la parte cinemática que es extremadamente larga, y entonces como que a veces lo que uno quiere jugar. Así que la idea es que haya un balance entre lo que uno puede hacer en el juego y la historia que está tratando de contar ese juego, que es lo que llamamos entonces la relación ludonarrativa. Y en ese elemento de la relación ludonarrativa, pues lo importante es, como les decía, que haya un balance entre las dos, para que uno pueda tener una experiencia más amplia al jugar videojuegos. Ok. Muy bien, aquí voy a presentar unos datos un poco para tener presente la extensión de la práctica de jugar videojuegos. Este es un informe que se llama Los videojuegos no son un juego, del Banco Interamericano del Desarrollo del 2019. Esto es prepandemia. Pero ya en ese momento se establecía que 397 millones de jugadores en América Latina existían en ese momento. Y en Estados Unidos, como les decía, todos los años sale el informe Essential Facts about the Computer and Video Game Industry. Y ese informe en el 2023 decía que en Estados Unidos habían 212.6 millones de adultos, de personas adultas videojugadores. Así que si pensamos que los jóvenes y los niños también juegan, pues estamos ante una situación donde gran parte de la población juega videojuegos. Tienen ahí 62% de la población adulta corresponde que hay en ese renglón y 76% de los jóvenes menores de 18 años son personas videojugadoras. Esto es bien importante porque lo que significa es que las personas jóvenes es más probable que sean personas videojugadoras a que no lo sean. Lo que rompe un poco con quizá tendencia en el pasado, particularmente durante la década del 80 y del 90, donde quizás ser videojugador no era la norma, sino que era algo eh, pues que se realizaban son grupos pequeños de personas. Así que cada vez se ha difundido más la práctica y entonces por eso es que tenemos
una mayor cantidad de personas videojugadoras actualmente en el mundo. Muy bien, en términos de género, de género y de edad, siempre es bueno conocer un poco esas características demográficas. En el caso del informe que les había comentado, el 59% de las personas se identificaba como masculino y el 41% como femenino. Así que todavía sigue siendo, en el caso de Estados Unidos, una comunidad predominantemente masculina en términos de la práctica, pero es una brecha que se ha ido acortando en otros países, por ejemplo, como España, la brecha está casi 50-50. Así que no hay brecha tan amplia entre si juegan más los hombres que las mujeres. La edad promedio en Estados Unidos son 32 años y esto es consono con esos grupos que se desarrollaron, que crecieron durante la década del 80 y los 90 jugando videojuegos, que han continuado jugando todavía. Así es que eso hace el promedio de edad llegue a 32 años y no hay que olvidar que también que tenemos adultos mayores jugando. Así es que es un poco cuando uno suma todas las edades y saca el promedio, pues obviamente sale en 32 y llevan más de 20 años jugando, lo que significa que no es una práctica pasajera, sino que es algo que forma parte integral de su rutina, de su vida cotidiana. Así es que eso es siempre importante señalarlo. Lo que significa que no hay una expectativa de que la van a abandonar pronto si han invertido más de 20 años en esa práctica. Siguiente. En el caso de Puerto Rico, pues todavía tenemos mucha tarea en términos de investigación. Yo soy psicólogo social, así que a mí me interesa mucho lo que son las prácticas que se producen alrededor de la práctica de videojuegos. Me interesa mucho cuáles son esas comunidades que han ido creciendo y que han sido desarrollando durante los últimos 10-15 años. Así que como cuando yo estuve haciendo o buscando un tema para mi disertación, ya yo había trabajado en mi tesis de maestría con un estudio sobre violencia, hice un análisis de discurso sobre la violencia en los juegos de God of War y Prince of Persia, un poco comparar las figuras del avatar en ambos juegos, pero ya cuando fui a nivel de la disertación doctoral, pues me parecía importante crear un perfil de la persona videojugadora en Puerto Rico, porque si la pretensión era que siguiéramos haciendo investigación, pues me parecía que era importante que tuviéramos esa información. Así es que esos datos que inicialmente formaron parte de mi investigación, después yo los convertí en un libro que se llama Game On Puerto Rico. Son datos del 2013 al 2015 que se recogen en el libro del 2016. En ese momento el 73%, 73.5% se identificaba como masculino y el 26.5% como femenino, y la edad promedio era 33 años. Así que van a ver, hay una diferencia en términos de quién está jugando comparado con el informe de Estados Unidos del año pasado, que estaba 59-41, en el caso de Puerto Rico 73-26, pero la edad promedio es similar. O sea, en el momento de realizar el estudio, la edad promedio estaba en 33 años en el caso de Puerto Rico. Después pasar a la siguiente. Y un poco yo he tenido la dicha y la oportunidad de participar en otros proyectos de disertación y de tesis a partir de la publicación del libro y de generar un expertise en esta área. Y entonces aquí están los resultados de un compañero de la Universidad del Albizu que presentó su disertación en el 2023, y van a notar ahí que en términos de la edad promedio está casi en los 30 años, así que ahí tenemos una pequeña variación. Perdón, el de Nane Heredia del 21 estaba en 30 años. En el de Vélez Ríos, que es del 2023, está en 28.25, así que hay quizás ya estamos con un grupo quizás más joven, habría que ver cuáles son las razones de eso en términos pero no hay está cerca de los 30, así que no se distancia mucho en términos de edad. Sí me parece importante que en términos de género, en el caso de Vélez Río, el 71%, 71.9% se identificó como hombre cisgénero y el 24.2% como mujer cisgénero.
Y esto es una contribución significativa de su trabajo, porque yo cuando hice mi estudio en el 2013 no estaba entrando en consideraciones de si era cisgénero o trans u otras posibilidades, pero entonces sí, el doctor Vélez Río incluyó como parte de eso, como parte de la selección en términos para ampliar el conocimiento demográfico de la población. Sin embargo, se mantiene más o menos igual, 71.924. Así que Puerto Rico sigue siendo un lugar donde la mayoría de las personas que juegan se identifican como masculinos. Así es que un poco habría que ver por qué pasa eso y quizá hay, pues, hay una tarea pendiente en términos de investigación sobre ese tema. Muy bien, ya entrando al elemento de los beneficios, voy a hablar en términos generales de cuáles son los beneficios a partir del trabajo de Babelier, que es un trabajo del 2011, pero que en trabajos más recientes todavía mantiene eh, sus hallazgos. Primero lo que tenemos que mencionar es que hay una velocidad de procesamiento cognitivo, es decir, las personas que juegan videojuegos eh, tienen una velocidad un poco mayor a las personas que no juegan, particularmente para resolver problemas, porque cuando uno está jugando, gran parte de los juegos lo que uno va a encontrar son eh, pues situaciones que van a requerir que usted las resuelva en el momento para poder avanzar en el juego, y eso implica que usted tiene que diseñar algún tipo de solución sobre para resolver el problema, y si no le funciona, pues tiene que volver de nuevo a intentar hasta que finalmente lo encuentre. O sea, y eso obviamente le permita avanzar. Y también en ese sentido, pues uno tiene que aprender quizá a adaptar la perspectiva del avatar o del personaje. Por eso cuando le decía que la narrativa era importante, porque dentro de la narrativa el personaje tiene unas características, y muchas veces para uno poder realizar una acción, pues uno tiene que pensar qué es lo que el personaje haría y no lo que necesariamente uno haría. Así es que eso, esa parte cognitiva está siempre presente cuando uno juega videojuegos. Hay un aumento de la agudeza visual, porque significa que uno, a partir de una exposición a múltiples estímulos o estímulos que aparecen de forma rápida en la pantalla, pues uno adquiere una agudeza para detectar ese tipo de estímulo. Igualmente sensibilidad a los contrastes o los cambios. Por eso es que un poco una de las primeras cosas que uno hace, cuando uno ve cuando juega un videojuego, es que hay una advertencia sobre cómo las luces o el juego en sí podría, para aquellas personas que padecen de epilepsia, podría provocar un episodio. Así es que un poco ese elemento de los contrastes y de la exposición a los estímulos visuales, pues está siempre presente ahí. Así se crea una sensibilidad para no establecer o identificar diferencias. Igual para seguir múltiples objetos en movimiento. Y esto en algunos juegos es indispensable, porque si uno no está pendiente, pues significa que va a perder la partida. Así es que también vamos a tener un aumento de la división de atención, porque uno a veces tiene que enfrentar a múltiples adversarios, así que tiene que estar bien pendiente de qué está haciendo uno para poder atacar el otro. Lo vamos a ver un poco ahorita, quizás podemos hablar un poco hay un juego que se llama Fortnite, que voy a presentar un video y quizás podemos hacer alguna referencia relacionada con eso. Mejorar habilidades espaciales, uno tiene que aprender a manejar los espacios, así que tiene que aprender a moverse. Yo realmente recuerdo que la primera vez que yo aprendí a usar un sistema que ahora conocemos como GPS fue jugando videojuegos. O sea, cuando el GPS finalmente lo pude utilizar en mi teléfono, pues ya tenía una experiencia ya de muchos años usándolo en diferentes juegos en la esquina inferior o superior de la pantalla. Así que un poco eso mejora las habilidades espaciales y cómo uno se desenvuelve en los espacios. Mayor coordinación ojo-mano, esto es importante porque cuando uno está jugando, uno realmente no está mirando el control, sino que uno sabe exactamente la constitución del control y que tiene que oprimir, ya sea la combinación de botones o si la dirección del control, o sea, para un poco uno o bloquear, si está jugando un juego de pelea, o atacar, pues entonces uno se familiariza con el control y con los comandos y no está mirando, así que sea una coordinación ojo-mano en ese sentido. Y atención visual ya la mencioné, y
se promueve el bilingüismo, y esto un poco lo veíamos quizá estaba más presente en juegos en el pasado porque los juegos venían solamente en inglés, así que uno por necesidad tenía que aprender a leer los subtítulos o a captar la información que estaban diciendo, porque si no, era un poco complicado avanzar. Antes no teníamos tutoriales en YouTube para resolver el problema de los juegos, y ahora está la opción siempre de poner el juego en el idioma de su preferencia. Así que un poco quizá habría que eh, quizás hacer una investigación para hacer una comparación en términos del aprendizaje del bilingüismo en aquellos jugadores que tuvimos que jugar sin ningún tipo de ayuda, versus otros que quizá ahora pueden cambiar el idioma y pueden adaptarse a otras cosas. Sin embargo, la interacción casi muchas veces también, cuando uno juega juego en línea, también en algunos casos en inglés, algunas personas prefieren español, así que tenemos ahí una tarea pendiente. Próximo. Muy bien, ya siguiendo a Granick, pues entonces vamos a plantear beneficios en 4 áreas: cognitivo, como habíamos conversado. Las personas demuestran ser más rápidas, más precisas en términos de atención, manejo de espacio y habilidades mentales de rotación. Yo siempre pienso, cuando veo a una persona que va guiando en la carretera y está mirando su teléfono mientras conduce, yo siempre espero que sea una persona gamer que tiene mucha experiencia, porque obviamente si se está distrayendo con el teléfono, quizás no tiene la misma capacidad de reacción que una persona que juega, que quizás ha desarrollado un poco eso. Siempre es preocupante y no es recomendable que la gente haga eso, pero yo no, por alguna razón no puedo dejar de pensar cuando veo a la gente hacer eso. Muy bien, en términos motivacionales, que otro de los elementos, otro de los beneficios que se generan, tiene que ver con la resiliencia al enfrentar el fracaso, porque una de las cosas que ocurre mucho en los videojuegos es que uno nunca, casi nunca a la primera oportunidad logra, eh, pues, ya sea vencer a un boss o pasar una parte difícil, sino que va a requerir un proceso de repetición, va a requerir un proceso de repetición y un proceso continuo de tratar. Y hay muchos fracasos en los videojuegos. Jesper Juhl tiene un libro que se llama El arte del fracaso, The Art of Failure, que es particularmente sobre ese tema, sobre cómo uno tiene que ganar, o sea, uno tiene que perder muchas veces antes de finalmente poder alcanzar el triunfo en un videojuego. Así es que es más, quizá lo más que uno lo que hace es más perder que ganar. Y uno tiene que aprender a sobrellevar eso. Y uno tiene que aprender a botar el golpe y entonces eh, volver al juego y tratar de controlar esas emociones. Por eso ese elemento emocional que ven ahí como un beneficio también no, está relacionado con jugar videojuegos, porque si uno no las controla, eventualmente eso le va a afectar en su desempeño. Hay un concepto muy conocido que se conoce como rage quit, que en algún momento ha generado preocupación porque es aquella expresión eh, de violencia, podríamos decir, donde la gente está jugando, se frustra y tira el control contra el piso o dice malas palabras o grita o hace unas cosas. Pues eso es lo que usualmente conocemos como rage quit, y ahí lo que hay es quizá un manejo de emociones no adecuado, pero obviamente no significa que la persona permanentemente se va a comportar de esa manera. Está reaccionando así porque está enfrentando una frustración y por lo tanto está lidiando de esa emoción en ese momento de esa manera, pero eventualmente el rage quit no dura mucho tiempo y eventualmente uno aprende con el tiempo a manejar esas emociones y es algo que usted va a observar más en niños, adolescentes y jóvenes adultos, pero ya en jugadores adultos quizá son un poco más controlados en ese sentido. Y en términos del aspecto social, los videojuegos son una práctica que promueve el compartir con otras personas, que promueve la colaboración en ciertos juegos, porque si no hay colaboración no es posible avanzar en el juego. Así es que hay unos elementos prosociales, que es lo que ven ahí, que significa que son conductas que, que promueven ciertas relaciones e interacciones sociales. No todos los juegos tienen que tener un contenido violento, que un poco otros
contribuyen a que la gente adquiera una perspectiva distinta o simplemente en vez de ser un juego conflictivo, simplemente que paseen o que alcancen un lugar y sin entrar necesariamente en algún conflicto eh, considerado como violento. Así es que, y en términos sociales, pues ustedes saben que a partir de la pandemia del 2020, una de las recomendaciones que hizo la Organización Mundial de la Salud era que la gente se conectara para jugar, porque proveía una forma de interacción de forma segura, porque no se veían físicamente y por lo tanto no crecía el contagio del COVID en ese momento. Así es que, y una de las notas interesantes es que una vez muchas personas empezaron a jugar durante la pandemia, cuando uno ve los últimos informes del ESA, eh, esa pregunta está presente. Mucha gente empezó a jugar en familia y es una práctica que 4 años después del inicio de la pandemia todavía continúa dándose. Hay gente que empezó a jugar porque estaban en la casa y estaban todo el mundo allí, entonces empezaron a compartir. Pues una vez la vida cotidiana fue normalizándose, por decirlo de alguna manera, y la gente pues, empezó a salir nuevamente de las casas a trabajar y a estudiar, pues aún así se mantienen jugando videojuegos. Así que ese elemento social, por eso a mí siempre me parece muy importante tenerlo presente. Próximo. Muy bien, así que ahí tienen otros beneficios generales. Este ya del informe que les mencionaba, del 2023, mejoran las destrezas de solución de problemas, sirven para establecer conexiones de amistad o de pareja. He tenido la oportunidad de conocer personas que han conocido a sus parejas jugando videojuegos. E incluso una vez estaba yo en una presentación de un caso clínico y entonces era de una joven que pues que tenía unos asuntos de depresión porque su pareja había terminado la relación. eh, lo interesante fue que ellos físicamente nunca se habían visto, toda la relación se dio jugando un juego que se llama World of Warcraft. Ese era el espacio donde ellos coincidían y siempre habían hecho planes para verse físicamente, pero nunca lo habían concretado, pero eventualmente ella se da cuenta que la relación se acabó porque él empezó a hacer raids y a hacer otras cosas con otra gente y no le incluía, así es que un poco el impacto emocional del fin de la relación para ella fue igualmente significativo que si hubieran tenido una relación de forma presencial. También he conocido gente que se ha ido fuera de Puerto Rico por la situación económica o por diferentes razones, que todavía mantienen contacto con sus amistades a través de los videojuegos. Es decir, da igual que usted esté en Río Piedra y la otra persona esté en Calle conectados, que esté una en Río Piedra y la otra esté en Nueva York. O sea, la interacción en términos del juego se mantiene igual, así que muchos han logrado mantener ese vínculo a partir de la práctica de videojuegos. Los videojuegos promueven la relajación y el alivio del estrés, así que eso es algo que vamos a ver particularmente en unos grupos más que en otros, pero sí, en términos del beneficio de jugar videojuegos es que te permite de alguna forma relajarte y divertirte. Cuando uno trabaja violencia en videojuegos, uno siempre trabaja mucho en lo que es la teoría de la estimulación, que tiene que ver con ese elemento de que si uno observa comportamiento violento, pues no va a realizar comportamiento violento. Pero también hay otra posición, que es la llamada teoría de la catarsis, y es que en la medida en que uno puede expresar ciertos comportamientos en los juegos, pues eso hace que uno libere esa energía y por lo tanto uno no tiene que llevar a cabo esas acciones en la vida cotidiana. Así que es como un espacio de permisibilidad, donde uno puede quizás hacer cosas sin ninguna consecuencia jurídico-legal, que si las realiza en el escenario de la vida cotidiana, pues sí tendría unas consecuencias negativas. Y la gente pues las evita y las reprime por eso, pero en el espacio de los videojuegos, como no hay esta consecuencia, pues permite ese elemento eh, yo siempre recuerdo una serie que se llama House of Cards, si alguien, no sé si es una serie que ya lleva muchos años que está en Netflix, y yo recuerdo que el personaje principal, que era un político, él jugaba un juego llamado Call of Duty. Cada vez que que tenía estrés por su trabajo, pues entonces iba al sótano de su casa y tenía
su consola y su televisor y sentado a jugar. Y un poco me pareció significativo porque era una serie que estaba en el mainstream, es decir, en la corriente popular, de la cultura popular en Estados Unidos. Y particularmente uno de los episodios más avanzados de la serie, en algún momento en que él empieza a discutir con la esposa, es la misma esposa a la que le dice, vete a jugar, y cuando termine de jugar, vuelve y habla. ¿Por qué? Porque el elemento de la tensión y del estrés que él estaba experimentando, pues ella sabía que si iba a jugar, pues se le iba a reducir y cuando venía iban a poder tener una conversación más calmada y sosegada. Entonces quizá avanzar un poco en la solución del problema y tener una mejor comunicación. Y ver eso pues, una serie como les decía, para el público regular, pues entonces me pareció a mí muy, muy interesante. Por eso el elemento de que brinda satisfacción y alegría y son un espacio para compartir en familia y esto sí es un asunto que a mí me gustaría explorar en los próximos temas de investigación y es un poco ver esas relaciones entre padre y madre e hijas e hijos, particularmente porque muchas de las personas que están en ese proceso de crianza son gamers, así es que y comparten esa práctica con sus hijos, se la enseñan. Yo he tenido la oportunidad de conversar con personas de forma informal que me han dicho, pues yo tengo mis juegos, que son juegos para adultos, y con mi hija juego otra cosa. O sea, mi hija juega Mario Kart, por ejemplo, y cuando ella se acuesta, pues entonces yo ahí saco mi juego y puedo jugar los juegos que me interesan a mí, como mis temáticas en términos de la clasificación. Así que hacen un balance y tienen tiempo familiar jugando y tienen tiempo personal jugando también. Así es que, pero ese elemento de la familia, en el caso de Puerto Rico, creo que todavía no se ha explorado y pienso que sería bueno hacerlo en un futuro cercano. Siguiente. Doctor, antes de continuar, hay una pregunta en el chat. Sí, ¿cuál es? Es, ¿cómo compara eso con las teorías de Vygotsky? ¿En qué sentido? Si me puedes abundar. Si la persona puede... Es que sí. Deje ver si contesta. Si no, Rubén, Ocasio, puedes abrir micrófono. Sí, mejor. ¿Desde qué edad pueden los niños empezar a jugar? Ok, si quieres pasar a la próxima, porque ahora voy a entrar por ahí ese tema. Ok, muy bien. ¿Desde cuándo los niños pueden empezar a jugar? La pregunta de Vygotsky es una pregunta amplia y es la razón por la que pregunté ese último trabajo que mencionaron cuando me estaban presentando, de Heroic Possibilities as a Way to Learn and Understand Culture. Es un trabajo que yo hice particularmente a partir de la teoría de Vygotsky, un poco de cómo los videojuegos son parte de la cultura, así que uno aprende prácticas culturales a partir de ese proceso de interacción. En el caso de, ya quizás pensando, lo que se me ocurre un poco es la llamada zona de desarrollo próximo, dentro de la teoría de Vygotsky, un poco de las capacidades que los infantes, de aquellas cosas que pueden hacer por sí solos y lo que pueden hacer a partir de ese andamiaje que proveen los adultos, pues en ese sentido sí hay unos elementos que cuando están jugando un juego quizás que se pone difícil, pues el adulto puede entrar y puede asistir. La idea entonces que eventualmente el niño o la niña pueda por sí solo sobrellevar el obstáculo y que aprenda por observación de cómo el adulto lo hizo. Así que sí, con videojuegos hay muchas formas de vincular a Vygotsky y particularmente a mí es uno de los autores que he citado y que he trabajado en algunos momentos. Con relación a desde cuándo pueden jugar los niños y las niñas, pues se entiende, y esto por una recomendación del Colegio de Pediatría de Estados Unidos, que antes de los 3 años pues ningún infante tenga acceso a videojuegos, porque todavía sus ojos están en un proceso de formación, así es que ni a videojuegos ni a ningún tipo de pantalla. Se supone que esa es la recomendación,
que no necesariamente pues se sigue, pero pues se entiende que, o sea que por eso es que cuando van a ver van a ver algún tipo de combinación sobre juegos, casi siempre las edades que van a ver son 4, 5, 6 años. Antes de los 4, como decía, es poco recomendable que estén jugando. Una de las cosas que sí que quiero repasar durante esta presentación es el uso de las llamadas clasificaciones de los videojuegos, porque las clasificaciones nos sirven para establecer a qué tipo de población está dirigida el juego. Estas clasificaciones surgieron históricamente en el 1994, luego de unas vistas que se celebraron en el Congreso de los Estados Unidos. El chisme histórico es que esas vistas se dieron porque eh, de alguna forma Nintendo, que había sido la compañía que había mantenido el liderato en términos comerciales de la industria de videojuegos, a principios de los 90 empezó a perder un poco esa posición ante Sega, porque Sega en ese momento hacía consolas, pues había adaptado el juego de Mortal Kombat, que era un juego muy popular en arcade, lo había adaptado con los fatalities, que son ese tipo de acción que uno realizaba al final luego de vencer al enemigo, que eran bastante sangrientos. Y Nintendo, como tiene una política más de contenido familiar, pues entonces no lo había adaptado, así que las ventas de Mortal Kombat en Sega habían sido superiores. Y el chisme histórico es que entonces Nintendo empieza a cabildear con el Congreso para que empiecen a regular la violencia y así de alguna forma afectar o limitar el crecimiento económico de Sega. Así es que, pero me parecen que como quiera ha sido una buena aportación. Es similar a las categorías que vemos en las películas. Ya sea en las películas vemos como G para público general, con guía parental que es el PG, PG-13 que es para mayores de 13 años y R que es restringida que es para adultos. Así que vamos a ver eso también para los videojuegos. Así que si van a ver que esta categoría de everyone o de todos, lo vamos a ver en juegos que son para niños y niñas menores de 10 años. Yo pienso en las categorías de la siguiente manera. Las categorías nos van a decir para quién son, es decir, en el sentido de que nos va a decir a quién vamos a excluir. Cuando dice todo, es que todos vamos a estar presentes, o sea, todo el mundo lo puede jugar. Ya cuando vamos subiendo a todo el mundo más de mayor de 10 años, pues lo que significa que todo el mundo mayor de 10 años lo puede jugar. Y digo eso porque, aunque si vamos a tener una categoría de adultos, muchos adultos juegan juegos que son para adolescentes o para todo el mundo. Así que quizá cuando lo veamos en las categorías, te decía, pero esos juegos los juegan más los adultos, pues sí, sí, aunque sea para adolescentes o para everyone, sí lo juegan más los adultos porque están incluidos ahí también. Así que un poco en esta distinción de todos y todos más mayores de 10 años, pues lo que significa que vamos a tener entonces algunos tipos de juegos. Vamos a ver un ejemplo brevemente ya mismo sobre esa distinción entre mayores de 10 años y la próxima categoría, que sería cuando empiezan ya a jugar a los 13, que es Steam. Durante los beneficios para la infancia, pues entonces vamos a tener ahí una definición de lo que son los procesos de desarrollo, como el resultado continuo de cambios biológicos asociados a la transferencia de información, crecimiento y diferenciación durante el ciclo de vida de los organismos. Es decir, vamos a ver esos procesos de desarrollo en todas las edades del ser humano. Aquí nos vamos a concentrar más en la niñez, un poco porque esa visión de Haviggers, que los individuos buscan activamente desafíos que sean apropiados para dominar y mejorar sus habilidades cognitivas, emocionales, sociales o conductuales. Es importante tenerla presente porque eso nos dice también que los juegos tienen que ser diseñados para el público, en particular al que se dirigen. Así es que por eso es que van a notar este juego que ven ahí, Animal Crossing New Horizons, un juego, es la última versión de Animal Crossing, que en este caso pues ya usted va a vivir a una isla y en este caso tiene que empezar a desarrollar diferentes espacios, ya sea para vivir, para comer y para relacionarse con sus vecinos. Y entonces un poco pues está diseñado un poco dentro de esta forma como caricatura. Es decir, porque es un juego que está disponible para todo
tipo de público. Y obviamente uno aprende a hacer de diferentes actividades. Obviamente en la vida real no es tan fácil sembrar y hacer crecer desde el producto, pero por lo menos una primera forma de conocer y de entrar en contacto con esas prácticas. Siguiente. Así que en términos de beneficios para la niñez, pues nuevamente el elemento del desarrollo cognitivo, van a ser estos primeros juegos los que van a poner en contacto a los niños y las niñas con procesos de pensamiento, de estrategia, de resolución de conflictos, de decisión rápida, porque uno tiene que reaccionar. El tiempo siempre, o muchas veces, es un factor en los videojuegos, así que uno aprende a desarrollar, a tomar decisiones de forma rápida, si no fracasa, como habíamos comentado anteriormente. Habilidades motoras, porque obviamente uno tiene que volverse cada vez más diestro con el control, también como parte de la práctica, uno que mientras más practica, pues mejor se vuelve, y eso aplica para todo en la vida, ahí la frase de la práctica hace el maestro, así que un poco también esas habilidades motoras se van a mejorar. Aprendizaje, y esto lo vamos a ver ya con algunos juegos que voy a estar presentando. Aprendizaje tiene que ver con conocimiento, ya sea de diferentes temas, matemáticas, ciencia, historia, geografía, y eso no solamente para los casos de los niños, sino también lo vamos a ver en la población adulta también. Creatividad, porque algunos de los juegos con los que interactúan va a tener ese componente, ya sea de crear avatares, en el sentido de que van a diseñar, van a escoger su ropa, o van a escoger su peinado, o la forma en que se van a ver, en términos más amplios, y también van a tener la posibilidad de decorar los espacios en los que se envuelve el juego, así que un poco ese elemento de la creatividad está presente como parte de los videojuegos. Y la motivación y persistencia, pues obviamente, como les decía, los juegos van a permitir a desarrollar ese elemento de la perseverancia, porque uno necesita, pues, entrar en ese proceso de no rendirse y de tratar de triunfar o de ganar en el juego. Así es que un poco ante la adversidad de perder, pues la respuesta va a ser volver a intentar hasta que eventualmente uno pueda alcanzar el objetivo. Por eso en poco también quizás habría que ver en términos, cuando uno jugaba anteriormente no había esa posibilidad de uno guardar una partida, sino que uno tenía que jugar el juego completo, lo que significa que tenía que dedicarle muchas horas a completarlo porque no se podía guardar. No es como ahora que yo juego media hora, lo guardo y no tengo que volver a esa parte y puedo continuar donde lo dejé. Eso ha permitido que los juegos sean mucho más largos, pero también quizás le ha quitado un poco ese elemento, ese reto que significaba que una vez se sentaba tenía que estar ahí comprometido hasta el final. Y obviamente ese elemento de la persistencia, pienso que habría que ver si se diferencia en términos de las generaciones más jóvenes con aquellas personas que llevan más tiempo jugando. Próximo. Muy bien, este juego si lo voy a poner y después lo comento. Si le puedes poner el audio. Bueno, este juego es un juego que pueden descargar en sus teléfonos. Es para eh, si usted jugó videojuegos anteriormente, quizá para la década de los 80, lo habrá reconocido, un juego similar a, un juego que se llamaba Frogger. Frogger era un juego donde uno era una ranita que tenía que cruzar la calle y obviamente pues tiene que estar pendiente del ambiente. Aquí, así que este juego que es muy bueno, si los niños y las niñas lo pueden jugar, puede ser un juego que se puede utilizar para aprendizaje, por ejemplo, porque ustedes ven ahí diferentes medios de transportación, ven automóviles, ven trenes,
ven camiones, así que un poco puede servir para enseñar medios de transportación a los niños que lo puedan diferenciar. Obviamente puede servir para enseñar seguridad al momento de cruzar la calle, porque ven a ustedes la consecuencia que puede tener si no está pendiente al momento de cruzar. También sirve para enseñar el tiempo, para enseñar a hablar de patrones, porque obviamente los automóviles se mueven a una velocidad, usted tiene que reaccionar, tiene una cantidad de segundos para cruzar la carretera. Así que tiene que coordinar lo que están haciendo los demás objetos con lo que usted va a hacer y un poco diseñar una estrategia para usted poder cruzar el camino, que obviamente así es como se llama el juego, Crossy Road. Así que este juego simple, ven ahí que también tiene una gráfica, como habíamos visto, como se ve en la descripción de los juegos para todos, de forma caricaturesca, es decir, son unas caricaturas que apelan entonces a todo tipo de público, y es un juego, es gratuito, lo pueden descargar en su teléfono y lo pueden entonces utilizar de múltiples formas. El siguiente, por favor. Muy bien, esto es Little Big Planet, y es la tercera parte de Little Big Planet. Y es un juego que como ven, es también dirigido para todo público, particularmente para niños. En esta versión uno lo que tiene que hacer es rescatar a esos nuevos o despertar a esos nuevos personajes que forman parte del juego. Como ven, esta es la tercera parte de esta historia. Así que tiene un componente creativo que permite a los jugadores crear ciertos elementos durante el juego, y obviamente por eso hace esa referencia a la creatividad. Un modo que se llama Create Mode. Ahí tienen ahí, por ejemplo, crearle una ala al personaje, cambiar los colores. Sí, un proceso de interacción distinto en términos de lo que uno puede, cómo uno puede crear ciertos elementos en el juego que faciliten ese proceso. Así es que siempre y este juego es como le decía, para infantes, para jóvenes que caen dentro de esa categoría de everyone. Cuando el doctor Alfredo Rivas hizo su disertación doctoral, que estaba trabajando con el tema de atención optimizada, utilizó, si no me equivoco, creo que fue el segundo juego de Little Big Planet, un poco porque como es un juego de plataforma, es decir, un juego que uno va moviéndose de una dirección a otra, pues la idea era un poco dónde se pone la atención en esos procesos. Así que lo que hizo el doctor Rivas fue utilizar un eye tracker para ver a dónde se iba la mirada cuando uno está en ese tipo de juego. Así es que el próximo, por favor. Este juego, si quieres, ponlo por el minuto 3. No hay un trailer como tal, esto es una persona, esto que no sé si alguna persona está familiarizada, hay gente que se dedica a jugar videojuegos y lo que hacen es que lo comparten en sus cuentas de YouTube o de Twitch, y un poco uno pues, puede observar en vez de entrar a jugar el juego. Así que este juego como tal es Danger World, es un juego sobre animales que están en peligro de extinción, y lo que uno hace cuando está jugando es pues ir tomándole fotografía a alguno de esos animales, mientras va progresando en el juego, pues entonces pues cada vez van apareciendo animales pues más raros, por decirlo de alguna manera, que están en peligro de extinción, que son menos comunes. Y entonces uno lo que hace es que uno lo atiende, le da comida, y vean en este caso particular, en esa parte, no sé si notaron ahí, que en este caso la persona tiene un elefante y tiene un chita,
y va a adoptar otro elefante, pero entonces no puede ponerlo elefante donde está el chita, así que lo que hace es que libera al felino para que entonces puedan coexistir los elefantes en el espacio. Y así que este juego sirve también como una forma de aprendizaje para distinguir o conocer diferentes especies de animales, cuáles son los que están en peligro de extinción, cuáles son los cuidados, cuáles son los alimentos que cada uno de estos animales consume. Así que permite ese ejercicio de aprendizaje que habíamos dicho que era un elemento importante en este tipo de juegos dirigido a la niñez. Y obviamente aquí lo que ocurre es que los dos elefantes pues tienen otro elefante, un elefante bebé, así que también sirve para explicar temas de reproducción de forma adecuada a los niños y las niñas. Muy bien, podemos ver el próximo, pues este ya dura como 6 minutos. Este lo quiero presentar. Este es un juego puertorriqueño que salió a principios de este año, que se llama Reef Escape. Es un juego de plataforma también, pero vean, es un juego sencillo donde uno tiene que ir moviéndose en una burbuja, un gusanito que cayó al agua y entonces pues tiene que mantenerse dentro de la burbuja porque si no se asfixia y entonces si se explota pues tiene que reemplazarla y tiene que ir progresando a través del juego. Y nuevamente un juego que contribuye a aprender sobre el proceso de timing, es decir, de cómo uno manejar el tiempo y cómo uno se mantiene alerta de lo que está ocurriendo alrededor del ambiente y obviamente observar los diferentes objetos que se están moviendo, que obviamente cada uno de ellos puede destruir la burbuja donde uno está y obviamente quedarse uno puede expuesto a perder la partida. Y es un juego, como les decía, un juego puertorriqueño que está disponible en la consola Switch. Así que poco a poco el trabajo que se ha ido haciendo en Puerto Rico en términos de desarrollo de la industria, pues poco a poco lo vamos viendo cada vez más presente. Hay otros que están por salir. Hay uno que a mí me gustaba mucho que se llamaba Ese Pobre Lechón, que era bueno para enseñar elementos particulares que uno puede identificar, como las playas, como las urbanizaciones, bosque, y entonces pues en ese sentido pues, y obviamente uno lo que iba recogiendo en el camino eran tostones, uno de ellos con mayo ketchup, que era más grande que los demás, que obviamente te da más puntos si lo puedes tomar. Era para mí un juego muy, muy interesante, muy bueno, pero desafortunadamente ya no lo tenemos disponible. Puedes pasar al próximo. Este lo voy a dejar correr y después lo discuto con ustedes. Este es un juego muy bueno para uno ver esa distinción que habíamos conversado anteriormente entre gameplay y narrativa del juego. Porque cuando uno ve el término de lo que es el gameplay, pues es un juego donde uno tiene que moverse a través de diferentes espacios, uno tiene que brincar, tiene que pegarse a la pared, tiene eh, que calcular cuáles son los espacios a donde puede brincar y a donde no. Y por eso quizás es un juego que, si vieron al principio, está clasificado como para jóvenes de mayores de 10 años, porque va a requerir unas destrezas. Sin embargo, a mí lo que me parece muy, muy interesante este juego ya empieza a tener un tema un poco más para público adolescente. El juego de Celeste con con las dudas que uno tiene sobre nuestro desempeño. Ella duda constantemente, o sea, y por eso que dice, yo pienso que esto fue un error, venir, o sea, ella está tratando de subir una montaña y todo el tiempo se enfrenta durante el juego a una figura que se parece a ella, que trata de limitar su acceso al tope de la montaña y eventualmente
lo que conocemos, lo que nos cuenta el juego es que es una parte de ella misma que obviamente tiene que ver con dudar con las capacidades de las que uno tiene para llevar determinadas acciones. A mí ese juego me pareció muy, muy bueno cuando lo jugué, y además tiene una parte que me fue muy útil porque en algún momento yo tuve un estudiante que le dio un ataque de pánico y entonces recordé que en ese juego particularmente había una técnica de respiración que se utilizaba para trabajar con ataques de pánico, porque el juego, esos son los temas que trabaja mucho con ansiedad, con ataques de pánico, con, con uno pues cuestionarse constantemente de cómo a veces uno es el villano de su propia película, porque quizá uno es quien toma o hace ciertas cosas que perjudican lo que uno va a hacer. Así que el juego me parece muy bueno en ese sentido porque permite entrar en esas temáticas. Es un juego todavía para niños en términos de su gameplay, en términos de su contenido. Es como está hecho en forma tipo de caricatura, pero empieza a introducir ya unos temas que quizá para un público más adulto le puedan resultar también atractivos. Así que lo recomiendo mucho. Muy bien, así es que ya entonces entrando en adolescentes, para hablar ya de esta población, eh, uno podría pensar quizás que los adolescentes son ese público a quien más se dirigen los videojuegos. Ahí vamos a ver la descripción. El contenido por lo general es apto para personas de 13 años o más. Puede que contenga violencia, temas insinuantes, humor grosero, mínima cantidad de sangre, apuesta simulada, un poco fuerte o un poco frecuente del lenguaje fuerte. Es decir, ya son juegos que van a empezar a subir un poco en términos del contenido de violencia, que ya no va a ser necesariamente presentada como un cartoon o como una caricatura, como vimos en los juegos que son para todos, sino que quizá ya un poco va a acercarse más a elementos de la realidad. Y les decía que un poco quizás este es como el target del desarrollo de juegos, porque son juegos, como decían, están disponibles para mayores de 13 años, que es una población que juega muchos videojuegos, pero también son juegos que las personas adultas mayores pueden jugar, que van a encontrar accesible o interesante. Así es que una categoría muy, muy apreciada y muy buscada por los videojugadores. Puedes pasar el... Muy bien, así que y aquí tienen un ejemplo de lo que es uno de esos juegos que está disponible para los adolescentes. Esto es Fortnite. Esta es, si no me equivoco, la última temporada. Fortnite es un juego que ya lleva un tiempo. Cada cierto tiempo hacen lo que son pues, las llamadas temporadas, que lo que significa es que introducen personajes nuevos, armas nuevas. Se da el juego en una isla donde obviamente la forma clásica es que hay 100 personas que están en la isla que están compitiendo para que solamente uno resulte el ganador. Es lo que se conoce como un Battle Royale, es decir, es un todos contra todos aquí, aunque a veces la gente puede jugar en conjunto, pero la idea es como de competencia en ese sentido. Ahí tienen en esta versión entonces la introducción de personajes de la mitología griega. Ese personaje de Hades que tienen ahí es un personaje que uno tiene que de alguna forma convocar en el juego, porque uno lo que tiene que hacer es destruir el altar de Hades y Hades aparece, y entonces es una de esas dinámicas en las que Hades no está solo, está rodeado de una serie de minions, de gente que lo asiste. Así que la idea es que usted, cuando yo les decía que había múltiples objetos que se estaban moviendo, pues entonces en el gameplay, cuando está luchando contra Hades, la recomendación es concentrarse en Hades y ignorar a los otros, porque es quien puede producir mayor daño y quien usted realmente está buscando vencer. Así que aquí vamos a tener una referencia a mitología griega, a Zeus, a Poseidón, y a otros personajes, y obviamente eso sirve también como un proceso de aprendizaje para un poco entrar en ese tipo, en lo que son las mitologías. Puedes pasar al siguiente. Y entonces, aquí vamos a entonces ver beneficios para la adolescencia. Nuevamente, el elemento del desarrollo cognitivo va a estar presente en todas las etapas de desarrollo, pero como los juegos van avanzando y se van complejizando, pues significa que ese proceso cognitivo
también va a ser importante, va a ser cada vez más complejo, y eso lo va a hacer continuar un poco como vimos cuando estábamos viendo los retos del desarrollo. Pues entonces mientras uno se encuentra en una etapa, quizás lo que es adecuado en términos de juego para una edad, pues quizás ya es demasiado fácil para uno y uno está buscando un reto. Así que la idea es que mientras uno va también creciendo, los juegos van cambiando y los juegos se van haciendo cada vez más retantes, y que va a requerir entonces el utilizar otras herramientas, y por lo tanto ese desarrollo cognitivo está constantemente vinculado a la práctica de videojuegos. Se generan habilidades sociales, ya porque en esta edad entonces vamos a tener los juegos multijugador en línea, que hace que permite que la gente entonces empiece a compartir y empiece a hablar y empiece a desarrollar estrategias. Así es que eso va a establecer vínculos sociales y pues, desarrolla esas destrezas. Quizás personas que puedan ser tímidas en el espacio personal de la vida cotidiana, pues en el ámbito del videojuego se les facilita un poco el proceso de comunicación e interacción, porque no se tienen que ver cara a cara. Así que por eso es que mucho esa característica del elemento de lo social me parece a mí sumamente significativo e importante estudiar siempre. Digo, los adolescentes los vamos a ver más presentes. Los niños y los niños más pequeños de 13 años, pues si esto por padres me lo han preguntado, en términos de la conexión a internet, pues es como poco recomendable, porque eh, pues los videojuegos muchas veces se han utilizado para contactar o para conectar eh, pues con personas que tienen no la mejor, con intenciones dañinas para los menores. Así que en ese sentido no es muy recomendable que se puedan conectar de forma independiente o sola cuando son más jóvenes. Ya en la adolescencia pues eso se va a ver cada vez más común. Gran parte de los juegos contemporáneos son en línea y son en formato digital, así que obviamente eso también trae unas nuevas eh, pues, elementos que tenemos que tomar en consideración, que tenemos que estar pendientes. Estimulación de la competitividad, esto es un elemento bien importante de los videojuegos, porque los videojuegos como juegos en sí, pues tienen ese elemento agonal, es decir, ese elemento que tiende a la competencia, ya sea la competencia contra el propio juego para tratar de sobrevivir a los obstáculos que impone, o contra otras personas. Así es que, y esto un poco quizás es lo que a veces vemos que cuando la gente dice, no, cuando empieza a haber estudios que tienen que ver con la agresividad de los jóvenes, la pregunta es si esa agresividad es un elemento de causa-efecto por jugar videojuegos, o esa agresividad se da porque los juegos, al ser competitivos, pues hacen que ese elemento agresivo surja en las personas, que es parte de lo que nosotros ya, esa carga agresiva forma parte de nuestro elemento biológico como animales. Así es que un poco ese elemento de agresividad puede surgir quizá como parte de esa competitividad y no quizá como algo desviado en términos de comportamiento, un comportamiento violento. Y vamos a ver varios ejemplos de eso, de competitividad para este tipo de juegos para adolescentes. Nuevamente, estrés y relajación, porque obviamente los adolescentes empiezan a experimentar el estrés de una forma distinta a los infantes, ya empiezan a tener clases más complicadas, empiezan a tener vínculos sociales de interacción romántica y empiezan a tener otro tipo de interacción de amistad también, así que un poco el estrés de esa etapa, de esas interacciones, de esa etapa particular de adolescencia, que tiene ese elemento de adolecer, pues entonces los videojuegos pueden servir también como un espacio de relajación al estrés. Fomentar la creatividad, como les decía, también lo vamos a seguir viendo como parte de uno de los elementos particulares de los videojuegos. El aprendizaje también, porque ahora vamos a entrar a quizá trabajar otros temas que quizás no se podían, no se discuten con infantes, obviamente por su edad y por las capacidades que tienen durante ese proceso de la etapa de desarrollo. Así que aquí sí vamos a poder entrar a trabajar con esos temas. Y continuamos con el desarrollo de las habilidades motoras y también el elemento de la tecnología, porque obviamente ya cada vez van a ser quizá un poco más independientes al momento de conectarse y descargar y hacer compras a través del internet, ya sea de skins o de cualquier otro tipo de arma o aditamento que se quiera en el juego. Así es que todos esos beneficios se van a ir desarrollando a partir
de los videojuegos en los adolescentes. Próximo. Muy bien, aquí voy a presentar este juego un poco pensando en el concepto que habíamos conversado de competitividad. Este juego es Tekken 8, que salió recientemente. En el caso de los juegos de pelea, son este tipo de juegos los que en el caso de Puerto Rico vamos a ver más en lo que son los espacios de competencia, lo llamado esports. En el caso de Puerto Rico hay varias personas que hacen actividades de esports, pero quizá la más conocida, la más reconocida es Red Rooster, que tiene 3 eventos, el Winter Clash, el Gaming Island y el mayor de todo, el primero que fue el First Attack. Recientemente tuvo lugar el Winter Clash y obviamente parte de las competencias que se dieron en ese evento pues era el Tekken, Street Fighter y otra serie de juegos que también son de pelea, pues son parte siempre de este tipo de escena. Vean que ahí requiere una habilidad no solamente para atacar, sino también una habilidad para defenderse. Uno tiene que estar pendiente de lo que hace el adversario porque tiene que bloquear el ataque del adversario y eso es una cuestión de una fracción de segundo. Usted comete un error, pues ya el adversario va a tomar ventaja de eso y va a continuar atacándole hasta que eventualmente reduzca lo que es la vida, que es eso que ven en la parte de arriba, que se reduce con cada ataque. Y entonces es diferente cuando uno juega contra la computadora cuando juega con otra persona, porque obviamente las otras personas también son más difíciles de predecir cuáles van a ser sus acciones. Con el programa como tal llega un momento en que uno puede quizás estar bien pendiente del algoritmo y de cuáles son las acciones que va a realizar, pero cuando uno juega con una persona hay otras variables que entran en consideración y es un poco más complicado llevar ese tipo de dinámica. Anteriormente sé que en una de las presentaciones le habían comentado que este juego particularmente permite que uno pueda como grabar una sombra, es decir, cuando uno juega, uno casi siempre utiliza una estrategia, uno repite unos patrones, y entonces lo que hace el juego es que de alguna forma crea una representación suya que replica la forma particular en la que usted pelea. Y entonces, pues, mucha gente en el ámbito competitivo están creando cuentas falsas, es decir, no su cuenta usual, porque si eventualmente van a pelear con alguien, pues la persona podría entrenar con esa sombra y ya lo conoce cuando se enfrenten. Casi siempre un poco lo que pasa con los boxeadores, que dicen los boxeadores guantean o practican con otra gente, pero eventualmente si lo hacen mucho y en algún momento tienen que profesionalmente encontrarse en el ring, pues entonces la otra persona ya lo conoce, ya sabe cuáles son sus movimientos y cuáles son sus técnicas y obviamente eso le va a dar una ventaja en el combate. Así es que, y obviamente esto está relacionado con el avance de la inteligencia artificial y cómo se relaciona con los videojuegos, que es algo que las personas que jugamos, pues estamos pendientes y conscientes de hace mucho tiempo, desde que particularmente yo recuerdo cuando yo jugaba Resident Evil y empecé a apuntarle a los zombies se empezaron a mover y esquivar, pues yo me di cuenta que algo había cambiado en el proceso porque ya permitía entonces ese proceso de cambio en los videojuegos, de interacción con el software, con el programa. Así que cada vez aprenden más, están más pendientes y eso obliga a que uno como jugador se tenga que adaptar a ese proceso y obviamente eso también va a contribuir al desarrollo cognitivo de las personas que tienen que estar cada vez más pendientes a ese proceso de cambio y adaptación. Que como les dije, es algo que en términos de segundos. Podemos cambiar al próximo, porque este ya está, va a seguir peleando por ahí. Muy bien, este es 2K24, este es ya en términos también de representatividad de los deportes y de competencia,
Cuando Sega empezó a desarrollarse como compañía, uno de los elementos que se dio cuenta que Nintendo no estaba cubriendo eran precisamente los deportes. Y por eso es que Sega se hizo popular con los adolescentes en ese momento, porque empezaron a cubrir juegos como Madden en términos de fútbol, y juegos de baloncesto. Vean ahí que en términos de realidad, el juego es bastante real en el sentido de las gráficas, pero también a partir del proceso de leer el movimiento de los jugadores, lo incorporan también al juego. Así que gran parte de lo que ven ahí, como son jugadores reales, son movimientos que realizan en los juegos que se televisan, y ellos lo que hacen es que pues lo incorporan como parte del proceso. Hay un video que es muchísimo más largo, que no lo puse, pero donde te ponen en un lado de la pantalla un juego real y en el otro lado de la pantalla un juego simulado, es decir, una partida de 2K, y entonces son casi idénticos. Así que eso obviamente nos habla un poco de los elementos técnicos de los videojuegos, cómo han ido avanzando y cómo las gráficas cada vez representan o están más cercanas a lo que uno experimenta en la realidad cotidiana. Próximo. Pero en términos de competitividad, pues obviamente los juegos tradicionales siguen generando ese elemento competitivo, y pues forman parte de ese proceso de estar como una opción dentro de los videojuegos. Siguiente, por favor. Muy bien, este juego que ven aquí es un juego que se llama Valorant, es un juego que formó parte del Winter Clash que les comentaba anteriormente, un juego en equipo de 5 personas, y eso es un poco como les comentaba, son juegos que posibilitan entonces el proceso de comunicación y de crear estrategias grupales, porque la idea es que uno está jugando en equipo y uno tiene que derrotar al otro equipo. Vean, sin embargo, que a diferencia de otros juegos como Call of Duty, que ya son para un público más maduro, todavía aquí vemos un poco elementos más caricaturescos, menos reales en términos de lo que es la violencia. Sí hay armas, pero no están todavía quizá a nivel de realidad en términos de representación, como lo vamos a ver ya para los juegos adultos, que vamos a ver próximamente. Así que nada, este tipo de juego lo que va a hacer es un juego que se está utilizando en forma de competencia profesional, es decir, los equipos compiten para sacar un ganador, y en algunos momentos, en algunos lugares, pagan a los equipos por jugar, por ganar en este tipo de competencia. Esta eventualmente es la primera vez que lo veo en el Winter Clash, y la idea es que cada vez permanezca, y personas que se dediquen a jugar. Y entonces cuando usted va al evento, usted ve un área específica para ese tipo de jugadores, que tienen que aprender a leer el mapa. Si ven a mano izquierda en la parte superior, ahí está el mapa donde usted está moviéndose, y entonces los colores le dicen por dónde va el adversario y cuáles son los espacios que usted puede, qué tipo de armas tiene, y eso influye en su estrategia y en ese proceso de usted avanzar y eventualmente lograr triunfar y ganar en este juego. Así que, pero es un juego que también juegan mucho los adolescentes, y que obviamente ya ha entrado en su fase competitiva. Overwatch y otro tipo de juegos también en esa misma línea, pues son en primera persona, lo que cambia un poco la perspectiva, y el tipo de juego y la experiencia también es distinta. Siguiente. Y esto dura. Doctor, antes de continuar, ¿nos podrá repetir los nombres de los últimos 2 videojuegos? Es una pregunta. Este es Valorant, y entonces el anterior era NBA 2K, el de baloncesto. Y Rubén Ocasio tiene 2 preguntas, que si sabe cuánto aproximadamente se gana en este sector de creación y algunos programadores que se utilicen para realizarlos. No, en términos del ingreso de los programadores, pues la verdad no tengo mucha información sobre eso.
Así que no sabría qué ser. El término del trabajo de los videojuegos es un trabajo colaborativo ya, a diferencia de los primeros juegos donde una sola persona era quien hacía el contenido del juego. Se han convertido pues, en este tipo eh, de producto que requiere una colaboración de muchas personas. Por eso es cuando se acaba un videojuego, usted ve al final la lista de todas las personas que colaboraron ahí. Así es que no sé en términos de ingreso cuánto es. Sí sé lo que he visto, por lo menos que he encontrado cuando estoy estudiando sobre el tema, es que las condiciones laborales de la industria de los videojuegos siempre han estado en cuestionamiento porque, pues, como los juegos se anuncian para que salgan en un determinado momento, pues eso requiere en algunos momentos que el tiempo de trabajo sea mayor, y las condiciones pues se pueden volver un poco lo que llaman tóxicas en términos de la relación con el patrono. Así es que, pero en términos de cuánto cuesta o cuánto gana, pues, pues habría que hacer una búsqueda. Y obviamente también dónde usted está, porque si está en Estados Unidos, si está en Europa, por ejemplo, quizá te venga un salario mayor que si está quizás en Puerto Rico o en Latinoamérica. Así que ahora tengo curiosidad, así que para la próxima voy a tener ese dato. Bueno, entonces la otra categoría que vamos a ver es maduro, mature, que vean que es una categoría muy interesante porque empieza a los 17 años. Usualmente nosotros tenemos ese debate cuando estamos haciendo investigación de si adulto es de mayor de 18 o mayor de 21, porque legalmente es mayor de 21, pero entre 18, 19 y 20, pues hay como un área gris, si son o no son adultos, porque son adultos para unas cosas, para otras no. Así que, pero vean que los videojuegos, sin embargo, ponen la categoría en los 17 años. Y dice ahí el contenido por lo general apto para personas de 17 años o más. Puede contenga violencia intensa, derramamiento de sangre, contenido sexual o lenguaje fuerte. Así que este tipo de juegos ya son para personas adultas, podemos decir. No están diseñadas para que niños de 10 o 12 años estén jugando este tipo de juegos. Y esto es importante señalarlo porque yo he estado en lugares donde los padres llegan y piden un juego y se lo dan al hijo, y el hijo, cuando tú ves, pues realmente no está dentro de la edad que supone que sea. Igual que cuando uno va al cine y ve una película R y encuentra niños y niñas allí, pues obviamente usted sabe que está en contra de la recomendación de la clasificación porque no tiene la todavía. Muy bien, así que en este tipo de juegos, puedes pasar al próximo. Voy a presentar varios juegos porque ya la temática se pueden empezar a trabajar un poco temáticas más complejas. Este juego que ven ahí es Hellblade, Senua's Sacrifice, que ahora va a salir una segunda parte de este juego. Este juego comienza con la protagonista que está llevando a su pareja que falleció, lo está tratando de llevar a un lugar para enterrarlo. Y entonces lo interesante del juego es que ella padece de esquizofrenia, o sea, ella tiene alucinaciones, y por eso gran parte de lo que van a ver, de lo que uno ve en el juego, son esas alucinaciones, ya sea visuales o auditivas. Este es un juego que se recomienda que se juegue con un headset, es decir, con un audífono, y cuando uno está jugando, uno empieza a escuchar otras voces, o sea, además de la música y de los ruidos típicos de un juego, hay unas voces que uno también escucha como parte del proceso. Yo confieso que yo no pude terminar este juego porque la verdad es que las voces eran un poco como intensas, o sea, como que llegó un momento en que yo me tuve que quitar, y finalmente lo vi al final, el final del juego lo vi no recuerdo si en YouTube o en Twitch, pero sí busqué quería ver cómo terminaba la historia, pero realmente como que ya llegó un momento en que para mí como que estuvo un poco fuerte el tener que vivir eso, y obviamente te pone te hace un poco comprender un poco a las personas que viven con la condición y que tienen que experimentar eso en su vida cotidiana, y eso obviamente permite que uno pueda entrar a discutir estos temas. Yo usualmente los recomiendo en mis clases de psicología cuando estamos hablando sobre el tema de esquizofrenia, porque obviamente imaginar una alucinación es como puede ser difícil, así es que, pero cuando uno juega este juego, pues es lo más cercano a lo que uno podría, o lo que experimentan estas personas en su vida cotidiana debido a su condición.
este otro juego, esta escena la voy a poner y la comentamos al final. También nos permite trabajar ya unas temáticas ya para un público mayor. Esto es The Last of Us, capítulo 2, segunda parte. Y vean que ya toma un uso del cine, de lo que llaman la escena cinematográfica o el cutscene. Para aquellas personas que no están familiarizadas, este juego se adaptó a una serie de HBO que se transmitió el año pasado y generó así como alguna controversia, particularmente eh, por incluir al personaje de Ellie, que Ellie en el juego un poco, en la serie un poco decían que pues que tener un personaje de una joven lesbiana como protagonista caía dentro de esa discusión de la inclusión forzada de agresión, pero la gente no sabe que esa siempre fue la característica. Ellie siempre fue lesbiana desde el principio, desde el primer juego, así que no era algo como que se habían creado para la serie, sino que el personaje estaba creado de esa manera. Y aquí un poco ya en el segundo juego, pues lo vamos a ver más de forma más explícita. Eh, y esto obviamente se entra un poco a discutir este tipo de temática, particularmente con esta parte. Y ahí entra Joel, que Joel es como una figura paterna para Ellie, así que entra a defender. Obviamente ellos también tienen sus problemas que vienen desde el primer juego, así es que no voy a decir nada más para no dañar la experiencia, pero le adelanto que si usted está viendo la serie en HBO cuando salga la segunda temporada, si pensaba que la primera temporada era controversial, la segunda es mucho más controversial todavía porque obviamente van a tener un personaje trans, van a tener una mujer que tiene una apariencia física que no corresponde con los estándares de feminidad, van a tener grupos de fanáticos religiosos tratando de matar a ese personaje trans que le comentaba anteriormente, así es que son temas que un poco va a permitir entrar en estas temáticas. Había en algún momento durante la presentación del doctor Yamil Ortiz, alguien preguntó sobre temas de racismo. Por eso no hay, yo traté de buscar juegos que lo tenían, pero no hay como tal un juego en específico que trabaje que sea solo sobre el tema de racismo, sino que dentro de los juegos uno puede encontrar escenas como esta o temáticas, que es lo que nos permite entonces trabajar ese tipo de tema, de concepto, de teoría, y entonces uno lo que hace es que utiliza el juego como una base, un punto de partida para entrar entonces en esas conversaciones. Este juego que a continuación es el de God of War. God of War un poco está también situado en esta edición, está situado en los países nórdicos, así que vamos a tener una referencia a lo que son los dioses como Odín o Thor o Tyr. En las primeras partes estaban ubicadas en Grecia, así que fue todo ese elemento del panteón griego, greco-romano, por decir, para ser un poco más específico. Así es que aquí en este tipo de juego lo que se explora es esa relación paternal entre Kratos y Atreus. La madre de Atreus fallece al inicio del juego anterior a este, y entonces Kratos tiene que asumir más la paternidad y entonces entrenar a los jóvenes en ese proceso de desarrollo. Esta es una figura que ha ido evolucionando con los años. Inicialmente en los primeros juegos era bastante violento y por eso es que un poco yo lo utilicé como ejemplo de uno de mis análisis. Ya para esto un poco esa parte de la violencia se ha reducido, pero esto es un juego que, como les decía, parte
de los juegos que tienen que ver con aliviar el estrés y con relajarse, como que, pues obviamente cae dentro de esa categoría. Es un juego nuevamente bastante cinematográfico, uno se va desarrollando una historia, vean el nivel de la gráfica y no se aprecia el sonido, pero obviamente también es un elemento importante para ese proceso de inmersión se dé de forma efectiva. Y entonces uno lo que hace es explorar un mundo, en este caso está siguiendo una historia, pero tiene mayor flexibilidad para moverse a partir en diferentes espacios y lugares, es decir, no es tan lineal en el sentido de lo que uno puede hacer. Hay otros que son más abiertos, que permiten explorar y moverse y no necesariamente seguir la historia, pero aquí pues, la historia guía parte de la acción que uno está desarrollando. Y obviamente es un juego de pelea en tercera persona que uno también tiene que desarrollar estrategias para eh, poder pues, para poder proseguir en el juego y poder terminarlo. Así es que y es un juego que sí, que requiere una inversión de tiempo porque obviamente eh, va a necesitar desarrollar esa historia y va a tener que completar todas las exigencias del juego y pues, obviamente eh, pero uno de esos juegos que tradicionalmente son como de los juegos más esperados y que mucha gente no necesariamente quiere ver una adaptación al cine o a la televisión porque entienden que no necesariamente siempre se ha logrado transferir de un medio a otro, es decir, con la misma calidad y un poco pues la gente prefiere mantenerse en el videojuego y mantener la calidad que mover esto a una serie de Netflix. Creo que hay un proyecto en desarrollo, así que vamos a ver si realmente finalmente lo completan o no. Ahí tenemos entonces un personaje no blanco que forma parte entonces de la historia de Ragnarok. Muy bien, próximo. Muy bien, ya para personas adultas, pues entonces vamos a ver tres beneficios específicos. Entretenimiento y escapismo es una forma de pasar un rato divertido y emocionante, escapar del estrés diario y sumergirse en mundos virtuales de forma imaginaria, como vieron ahí en God of War. Sirve para reducir el estrés, así que después que uno está un rato ahí peleándose con todas esas criaturas del mundo nórdico, pues hay un elemento de catarsis, según la teoría, y uno bota una energía que quizá en otros momentos podría expresarse de forma negativa en escenarios no adecuados. Y desarrollo profesional, porque muchas de las cosas que uno aprende en los videojuegos quizá la podría adaptar en el mundo real, particularmente en aquellos juegos que son colaborativos, donde uno tiene que asumir un rol de líder, pues, o que tiene que gestionar recursos, como habían visto en Animal Crossing, que uno tiene que sembrar, que tiene que construir, o incluso en juegos como Minecraft, que uno tiene que buscar recursos para desarrollar vivienda y otro tipo de estructuras, pues entonces, pues quizá ese tipo de conocimiento puede ser transferible a las instancias del mundo laboral. Siguiente. Doctor, una pregunta. Nos dice Ileana Rodríguez que dónde podemos encontrar sus estudios o investigaciones. Pues ya al final voy a contestar eso, porque hay un slide que es sobre eso. Bueno, entonces, la última clasificación que adultos solamente, que es mayores de 18 años, esta clasificación la estoy poniendo aquí porque se ha utilizado en algunas ocasiones, pero la verdad es que no encontré muchos juegos o juegos así que fueran significativos en esta categoría, porque uno tiene que tener presente que los videojuegos son un negocio. Y en ese sentido, pues no se va a invertir en un juego cuyo público va a ser limitado porque significa que va a tener menos ganancias. Así es que en ese sentido, quizá esta categoría sí se ha utilizado en algunos momentos cuando se han encontrado escenas o dinámicas en los juegos que inicialmente no sabían, las personas que hicieron la clasificación no la habían visto y le habían dado una clasificación de mature y una vez la vieron, por ejemplo, en el caso de Grand Theft Auto San Andreas hay una misión que está relacionada con relaciones sexuales y obviamente cuando finalmente alguien la encontró y se hizo pública, pues entonces la clasificación cambió de mature a adulto.
Vean ahí contenido apto solo para adultos de 18 años o más. Vean que un año de diferencia entre Mature y Adults Only. Puede incluir escenas prolongadas de violencia intensa, contenido sexual gráfico o apuestas con moneda real. Así que, pero lo pongo ahí un poco para que sepan que existe la categoría, pero realmente fuera de Grand Theft Auto y un juego que se llama Agony, que es un poco disturbing, es un survival horror, pues si quieren lo pueden buscar por YouTube, pero no hay muchos juegos que estén en esta categoría. Siguiente. Muy bien, ya con los adultos mayores, ya ahí tienen 2 estudios que hizo AARP, que es la asociación que reúne a los adultos mayores de 50 años, y entonces ellos hicieron estos 2 estudios, uno en el 2019 y uno en el 2020 en Estados Unidos. En Puerto Rico nuevamente no tenemos todavía estudios en esta línea, así que es parte de lo que vamos a estar trabajando próximamente. En el del 2019 ven ahí que el 57% de los estudios reportó que jugar videojuegos les proveía un alivio de la ansiedad y el estrés. Y la razón principal para jugar era mantenerse ágil, mentalmente ágil, y eso hizo que la gente, esa visión de que jugar videojuegos te mantiene mentalmente ágil, hizo que del estudio que ellos hicieron en el 2016, donde el 67% de las personas jugaban, pues ahora subió 2% en el 2019. En el del 2020, los resultados son el 49% de los adultos entre la edad de 50 y 50 años juegan videojuegos, 44% entre la edad de 60 a 69 años y 39% entre los adultos mayores de 70 años. Y las razones para jugar, pues entonces diversión, en el 83% de las personas de 50 a 59, 87% entre las personas de 60 a 69 van por diversión y finalmente para mejorar salud y agilidad mental, pues entonces también vemos que 39% de las personas juegan entre 60 y 69 años videojuegos. Así que lo que estamos viendo es que ya los videojuegos no son solamente para niños, adolescentes o adultos, sino que también los adultos mayores cada vez están entrando a ser una población de mayor presencia en los videojuegos. Siguiente. Entonces aquí les voy a presentar 3 casos. El primero de ellos, bueno, 4 casos. Este es el de Shirley Curry, mejor conocido como Skyrim Grandma, y Skyrim Grandma porque el juego que ella juega es Skyrim, que es un juego de mundo abierto, y lo interesante de ella es que parte de su dinámica de juego ha trascendido a la vida real, por decirlo de alguna manera, y entonces ella recibe muchas tarjetas y mucha interacción de personas que obviamente la consideran como su abuelita. Tiene 2.3 millones de seguidores en YouTube y es una joven de 88 años de edad que todavía continúa jugando. Sin embargo, no es la próxima, no es la de mayor edad. La de mayor edad todavía ese título corresponde a Mako Mori, conocida como Gamer Grandma. Tiene mucho menos seguidores en YouTube, pero solamente medio millón de seguidores. Pero según el récord Guinness, es la gamer de más edad en el mundo. Tiene 94 años actualmente. Nació en 1930. Así es que, y también en Latinoamérica, ya en este caso, en este caso tenemos una persona en Chile llamada María Elena Arevalo, conocida como Mami Nena, 60,000 seguidores en YouTube, 87 años de edad. Así que, y todas estas personas, si quieren ver más o menos su desempeño en los juegos, por lo menos Mami Nena lo que juega es Free Fire. Mori juega diferentes juegos, pero obviamente un poco variado. Aquí entonces lo que tenemos es un ejemplo de un juego que se llama Counter-Strike, que es uno de los juegos que en Europa particularmente reúne a una gran cantidad de fanáticos y que genera mucho dinero en términos de lo que es competencia. Es un juego similar a Valorant, donde 5 personas forman un equipo y tienen que competir contra otros equipos. Y en este caso lo que ven ahí son lo que ya ven un senior CSGO, es decir, una categoría para personas mayores de edad, porque cada vez vieron mayor presencia, mayor participación de adultos mayores, así que tuvieron que crear una liga aparte. Esta es de las finales del 2019. Vean ahí el promedio de edad del grupo de los Silver Snipers
es 70 años y el promedio de edad del grupo de los Great Gunners es de 73 años. Y en uno de esos grupos, ahora no recuerdo, creo que eran los Silver Snipers, en algún momento llegaron a tener, uno de los miembros tenía 87 años. O sea que son personas adultos mayores que han encontrado en los videojuegos una forma de mantenerse activo y de mantener vínculos sociales y entonces han incluso ya entrado al elemento competitivo. Si uno ve los videos, obviamente quizás no sean a la misma velocidad que los más jóvenes, pero lo importante es que se mantienen en relación, se mantienen vinculados con la práctica. Y esto va a ser cada vez más común porque esta generación que tiene ahora, como yo, 45 años, los próximos 15 años entraremos a ser adultos mayores, y lo que significa que es una generación que crecimos jugando videojuegos, que cuando lleguemos a ser un adulto mayor, pues entonces esa práctica continuará y entonces vamos a tener un aumento en la población de adultos mayores que jueguen videojuegos. Muy bien. Y entonces, para contestar la pregunta de dónde consiguen mis trabajos, pues el libro de Game On Puerto Rico lo consiguen a través del libro 787, que es el trabajo original. Este libro, que se llama Más allá de lo lúdico, lo creamos con compañeras y compañeros de la Escuela de Medicina de Ponce, la Universidad Alviso y los recintos de Río Piedra y Caí de la Universidad de Puerto Rico. A mí me gusta mucho este libro porque lo que hicimos en los primeros capítulos fue atender los debates clásicos de violencia y agresión, para que si alguien alguna vez le interesa profundizar sobre esos temas y obviamente conocer, tener las bases científicas reales en lo que constituyen cada uno de esos debates, pues que lo tenga accesible, y si conoce a alguien que tiene una preocupación, pues lo pueda compartir. Y también ya incluye al final pues unos capítulos que son más tipo ensayo, de una perspectiva más de la humanidad, particularmente el capítulo de la compañera Shelley McFord, que trabaja sobre aspectos de ética en los videojuegos, con un juego que se llama Undertale, donde obviamente las acciones que uno realice en el juego pues tienen una consecuencia en la forma en que uno continúa en el mismo, y que son consecuencias de carácter ético. Así que en este libro, pues que lo pueden conseguir también en el libro 787 o en Casa Norberto, pues entonces también les sirve. O por internet, yo casi muchos de mis trabajos están ya disponibles en academia.edu, yo los he subido para compartirlo y los pueden acceder por ahí. Así es que pues tienen esa opción, el libro 787, Casa Norberto, o a través de internet hay también trabajos que están disponibles. Y finalmente, pues lo que quisiera hacer es, próxima, por favor, extenderles una invitación, porque el próximo miércoles 17 de abril, pues estaremos celebrando el primer congreso de investigación y estudios sobre videojuegos. Si podemos ver la próxima. Y ahí tienen ahí la promoción. La actividad se va a llevar a cabo en el anfiteatro Red 238, de 8 de la mañana a 5:20 y 5:30 de la tarde. Hemos tenido una gran acogida en términos de personas que han ido, que presentaron, o sea, que sometieron para presentar durante el congreso. Es la primera vez que vamos a hacer este tipo de evento, un poco para, como les decía, para tener cada vez más representación en la academia, y para que este objeto de estudio pues reciba lo que entendemos que es la importancia en términos de trabajo, de objeto académico, que obviamente quizás muchas veces la gente lo menosprecia y lo piensa como una actividad para niños y adolescentes, pero como hemos visto, pues una actividad que pueden realizar, se puede realizar en todas las etapas del desarrollo, provee beneficios para todas las etapas del desarrollo. Así que un poco estamos en ese proceso de concientizar y de educar constante, así que le invitamos entonces que participen del Congreso la próxima semana. Y sin más, pues entonces yo concluyo esta presentación y estoy disponible para preguntas o comentarios. Una pregunta. Sí. Buenas, doctor Rodrigo Otero Goico, un placer verlo de nuevo. ¿Qué razón ustedes
han podido identificarse alguna de que el escrutinio contra los videojuegos en cuanto al daño, entre comillas, que le puede ocasionar a la población, supere lo que le puede producir en ese mismo esfuerzo las películas en el cine? Sí, mira, quizá la preocupación mayor sobre ese tema tiene que ver con la participación, porque cuando uno está en el cine o viendo televisión o serie, uno es un espectador. Y entonces hay una preocupación en que si uno participa de forma activa como videojugador, pues ese tipo de acciones quizá formen parte de lo que se conoce como guiones cognitivos, es decir, que como uno ya lo practicó en el juego, pues eventualmente uno cuando enfrente una situación de conflicto o de violencia en la vida real, pues va a recurrir a esa forma de resolver el problema y lo va a hacer de forma quizás es más probable que lo realice porque ya lo realizó en el videojuego que si uno simplemente lo observó en una película. Así que lo que yo siempre pregunto a la gente cuando tiene este tipo de preocupación es si han jugado alguna vez videojuegos. Y mi experiencia hasta ahora que las personas que son más, pues que están más como que extremos en asumir una posición de que esto es malo, vamos a prohibir, son personas que nunca han tenido ninguna experiencia con videojuegos. Aquellas personas que han jugado videojuegos, si están conscientes del debate y están conscientes de esa visión de que podría desarrollar ciertos comportamientos, pero no lo ven como algo que se arregle con una prohibición, sino que simplemente con comunicación y con educación. Y por eso es que es importante que siempre padres y madres estén pendientes de lo que están jugando sus hijos e hijas y que obviamente que puedan conversar con ellos si tienen algún tipo de preocupación sobre los efectos que le pueda producir. Yo dejé de jugar Call of Duty porque estuve jugando con un joven de 12 años en ese momento que la verdad yo no era un rival para él, pero entonces sí, su papá me decía que él lo veía jugar y que después obviamente tener la conversación sobre, tú entiendes que eso no es real, tú entiendes que eso es un juego, como que, y entonces obviamente ya había un elemento ahí de reflexión que se daba. Pero sí, yo entiendo que el asunto que preocupa más es particularmente ese proceso de interacción y de inmersión que no se da necesariamente con las películas. Muchas gracias. Nada. Ángela tiene una pregunta. Sí, me gustaría hacer una pregunta, ¿verdad? Y a la vez es un comentario y pienso que tiene que ver con la última pregunta que está relacionado también. De acuerdo a sus investigaciones, ¿cuántas horas las personas están involucradas, ¿verdad? O están activas jugando, porque pienso que eso hace una gran diferencia también la exposición. Sí, bueno, eso, el tiempo de juego varía por la edad y por el tipo de relación que tengan con los videojuegos. Por ejemplo, en el estudio que yo realicé, mientras más uno va subiendo en edad, más se reduce el tiempo de juego. Porque uno va adquiriendo otras responsabilidades laborales, profesionales, familiares y por lo tanto cada vez menos tiempo que uno tiene para jugar. Las personas que son más jóvenes, pues que quizás tienen todavía menos compromiso en esos ámbitos, pues le pueden dedicar más tiempo. La gente que juega profesionalmente le dedica mucho más tiempo porque obviamente tienen que entrenar, particularmente si están más cercanos a un evento competitivo, pues ahí la cantidad de tiempo que le van a dedicar también sube. Usualmente, si recuerdo bien, en Puerto Rico la gente jugaba, eran como 15 horas semanales en los más jóvenes y obviamente se reducía ya significativamente cuando tenían ya 25, 30, 40 años, pues se reducía. En la literatura lo que sugiere es que lo que no necesariamente uno debe estar pendiente es la cantidad de tiempo que invierte, sino los efectos que esa cantidad de tiempo puede tener. Por ejemplo, si uno ve el llamado diagnóstico de Gaming Disorder de la Clasificación Internacional de Enfermedades que salió en el 2018, pues te dice unos indicadores de que la persona descuida su vida académica o
descuida su vida laboral o sus relaciones familiares, personales, románticas, por jugar. Entonces, así que la idea es que uno esté realmente más pendiente, no a la cantidad de tiempo, sino a los efectos que esa inversión de tiempo pueda tener. Porque como dije, si uno está entrenando para un evento, en el caso de Puerto Rico no es tan común, pero en algunos lugares la gente vive de esto. Se ha habido premios de jugar Fortnite, por ejemplo, de $6 millones, en Counter-Strike, como les decía, que son ese juego en equipo, casi siempre es como al año, como uno puede generar entre $250,000 y $500,000 jugando en equipo, o sea, que se divide entre el equipo, pero que obviamente también se genera un dinero ahí. Así que obviamente cuando uno se dedica profesionalmente a esto, pues le tiene que invertir una mayor cantidad de tiempo para uno pues desarrollar las destrezas que le permiten a uno vencer a todas las demás personas con las que está compitiendo. Así que ahí, mientras más cerca de la competencia, más inversión de tiempo, pero obviamente si eso después pues se entiende que es parte de su trabajo y la persona como quiera aún así puede hacer un balance adecuado en su vida, pues no tendríamos un problema como tal. Por eso a nosotros nos gusta hablar más de uso problemático y no de adicción, porque el problema de adicción ya tiene una carga social negativa que rápidamente las personas asocian con sustancias y a las condiciones de personas que lidian todos los días con el problema de adicción a sustancias. Y cuando uno lo dice con videojuegos, pues no sé, los padres y madres pues entran en pánico porque piensan que están en las mismas condiciones que si fuera una sustancia como la heroína, por ejemplo. Incluso yo he visto titulares que dicen que jugar Fortnite produce los mismos efectos que ser adicto a la cocaína, y obviamente eso es una exageración. Sí hay unos asuntos problemáticos en el juego, y es como decimos, cuando ya ese tiempo de inversión en el juego empieza a provocar otros problemas en la vida de la persona, pues entonces sí hay que sentarse y tener la conversación y reducir el tiempo de juego. Pero mientras la persona pueda funcionar normalmente, pues ese criterio de cuánto tiempo, pues realmente es más, como les decía, solamente se toma más en consideración el impacto que pueda tener, y no la cantidad. Una última pregunta. ¿Hay estudios que indiquen la inversión de dinero que las personas hacen en videojuegos? Estudios, hay y esto es algo que sale frecuentemente, siempre se menciona que la industria de videojuegos genera más dinero que la industria del cine y la industria de la música y otra industria que no me acuerdo. O sea, las tres combinadas no generan lo que se genera en términos de lo que se genera en videojuegos. ¿Por qué? Por varias razones. Primero, porque los juegos pues no son baratos. O sea, y hay una práctica que, particularmente con los juegos físicos, no tanto con los digitales, pero con los juegos físicos, que antes se podían revender, así que generaban un ingreso inicial y cuando se revenden vuelven a generar otro ingreso. Porque las veces cuando uno lo revendía no te lo compraban al mismo precio que uno lo había adquirido, así es que y cuando lo volvían a vender lo vendían casi al precio original. Así que había una entrada adicional de dinero ahí. Sí, por eso es que en algunos países se han dado cuenta de la importancia económica que tiene este tipo de industria, y por eso es que la fomentan, y por eso es que usted ve que hay unos eventos, hay un mayor reconocimiento de la población en términos de lo que son los eventos, y usted puede tener eventos y competencias millonarios, o sea, donde el premio es bien alto porque se genera en ventas, se generan entradas, se genera en streaming, en publicidad. O sea, no solamente el videojuego en sí, sino todas aquellas otras dimensiones que le acompañan. Así es que no sé decirte así la cifra exacta, pero para que tengan un ejemplo, el juego de Minecraft, cuando Minecraft salió originalmente, salió en el 2009 para un público limitado, y porque estaban todavía pues corrigiendo siempre una etapa, una parte beta de todos los juegos. Cuando finalmente sale en el 2011, pues obviamente empezó a tener mucha exposición, y cuando lo vendieron, cuando el creador lo vendió a Microsoft, si no me equivoco, en el 2019, lo vendió en $2.5 billones. O sea, los derechos de Minecraft los vendió a Microsoft por $2.5 billones. Y de ahí obviamente se han ido creando otros juegos, otros contenidos, que obviamente ahora lo está explotando Microsoft, pero que esa cantidad de cuánto
generó para el creador de Minecraft ese juego en términos de la venta luego o de la cesión de los derechos para que Microsoft lo pudiera explotar a $2.5 billones, pues nos da una idea de lo impactante en términos económicos que es esta industria.